El Barcelona avanza a cuartos de final de la Champions tras una exhibición en Montjuic, pero el partido dejó mucho más que goles. Desde antes del partido, la afición culé dejó ver sus obsesiones dedicando cánticos a Vinicius sin venir a cuento. No sorprende, pero no deja de ser llamativo. Tras el respetuoso minuto de silencio en memoria del doctor Carles Miñarro, comenzó el espectáculo. El equipo de Hansi Flick salió con todo y al minuto 10, Rafinha abría el marcador tras una asistencia magistral de Lamine Yamal que ya empezaba a mostrar su magia en lo que sería una noche inolvidable para el chaval. Fiesta total en Montjuic, pero apenas 2 minutos después, Otamendi silenciaba el estadio con un cabezazo imparable tras un córner. 1-1 y el Benfica no se rendía. Pero si hay algo que tiene esta Champions son esos momentos que definen partidos, y al minuto 26 apareció Lamine Yamal para dejar claro por qué el Barça le tiene tanta fe. Un golazo al ángulo superior de esos que hay que reconocer sin importar el color de camiseta. Coincidencia absoluta con Íñigo Martínez. O Araujo, que no daba crédito. Y como no podía ser de otra forma, Rafinha celebró con Yamal puliéndole el botín. Vaya crack. El Barcelona estaba decidido a sentenciar la eliminatoria y al minuto 43 otra vez Rafinha marcaba el tercero tras una gran jugada con Balde. Inicialmente anulado por fuera de juego, pero el VAR corrigió y el brasileño sumaba su doblete. Y ojo que ya son 11 goles en Champions de Rafinha que están en un estado de forma impresionante, acercándose a marcas históricas dentro del Barcelona en esta competición. En la segunda parte, el Benfica intentó reaccionar, pero el Barcelona simplemente controló el partido. Tuvo ocasiones para la goleada con Frenkie de Jong, que desperdició 2 oportunidades clarísimas. Rafinha, Dani Olmo y Lamine Yamal tejieron jugadas de gran nivel, pero la pelota simplemente no quiso entrar. Al final, 3-1, 4-1 en el global, fue suficiente para que el Barça avanzara con justicia a cuartos de final. Pedri, MVP del partido, demostró el gran momento que atraviesa y Gavi ratifica lo dicho. Antes Pedri, todo el mundo sabe la clase de jugador que es. El año pasado no lo pude demostrar porque se lesionaba mucho y nadie se lo merece tanto como él. Por cierto, Gavi indicó cuál es el secreto de este equipo y su rendimiento. Bueno, el míster está dando mucha confianza, ¿no? Sobre todo a muchos jugadores. Y ojo al dato, ¿sabías que el último precedente de una eliminación del Benfica en manos de Barcelona terminó con los culés levantando la Champions? Y claro, obviamente ya empiezan a decir que el Barcelona es un serio candidato al título. Sí, obviamente somos candidatos a ganar la Champions. ¿Este Barça es candidato a ganar la Champions? Sí, creo que somos candidatos a ganar todo. Porque podemos ser una realidad y que podemos optar a todos los títulos. Pero también es innegable que su camino a la final es sospechosamente sencillo. Benfica en octavos y ahora se medirán con el ganador del Borussia Dortmund y Lille con la serie igualada. Rivales que suenan más a Europa League que a una Champions. De momento, el Barcelona cumple con lo que era su obligación, faltaba más estar en cuartos de final. Ahora falta ver si de verdad están para más.